Manuel Martínez, que es catedrático de Psicología Social y actualmente colaborador honorario de la Universidad de Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Psicología y vicerrector del doctorado. Sigue trabajando en colaboración con el Gobierno Autonómico de Andalucía en temas de migración y desde 93 trabaja haciendo formación, investigación e intervención social. Muchas gracias. Con su permiso voy a intervenir mejor desde aquí, porque así puedo ver lo que hay en las transparencias. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer al Consejo la invitación, a los organizadores de este evento, la invitación para poder compartir con los colegas de la mesa y con los colegas de la sala pues estos momentos de reflexión y además pues hacerlo con un tema, por desgracia, de mucha actualidad, por lo que convendría pues recordar esas palabras que ya en el 2007 el representante de la ONU para las migraciones nos decía cómo la inmigración es un derecho humano que se manifiesta, un derecho humano, un elemento que no tenemos que olvidar, que se manifiesta de forma imparable, tampoco lo podemos olvidar, y que está vinculado a las importantes diferencias existentes entre las regiones del mundo. De tal manera que si ahora todo este flujo de personas migradas, es verdad que tienen un estatus de refugiados, pero no dejan de ser personas migradas, lo hacen como consecuencia de las diferencias entre una región y otra, en estabilidad, en violencia, en contextos donde no se pueden estar, pues la experiencia nos ha mostrado que en otros momentos las personas o las migraciones están vinculadas generalmente a las desigualdades de carácter económico. Esto nos debe hacer reflexionar en cuanto a que o el mundo cambia o el primer mundo se toma en serio que el desarrollo humano tiene que ir por otros caminos, o los procesos migratorios como respuesta a esas injusticias y desigualdades sociales que cada vez son más numerosas, pues la migración, como digo, va a ser o va a seguir siendo pues una forma de respuesta que desde el punto de vista psicológico es absolutamente razonable y adaptativa, puesto que la adaptación no es ni más ni menos que aquel conjunto o patrones de conducta que el ser humano desarrolla para poder sobrevivir, y cuando un contexto no es el adecuado, no es el idóneo, pues o cambia su comportamiento o cambia el contexto o se va a otro contexto distinto. Como andamos escasos de tiempo, yo voy a utilizar las transparencias a modo de flash, y si alguna persona está interesada en mi intervención, pues he traído unos cuantos ejemplares redactados en algo más de 30 folios que pongo a vuestra disposición. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, dos transparencias en el ámbito español para que nos hagamos una idea de cuál es el fenómeno migratorio y, por lo tanto, el abordaje, en nuestro caso, desde la perspectiva lógicamente psicológica. Como se observa en esta transparencia, España se convirtió desde la década de los 80 en un país receptor de migraciones que han ido aumentando de manera constante hasta que empezó la crisis económica. Y como era una inmigración fundamentalmente de carácter económico, pues lógicamente este fenómeno se frenó de tal manera que, como veis, desde el año 2008 ha habido una fase, hemos entrado en una fase de meseta, pero a pesar de todo siguen viniendo personas extranjeras, porque aunque aquí la situación esté mal, en los países de origen la situación está francamente peor. Fijaros que estamos hablando de más de 5 millones si metemos aquí también las personas inmigradas que están en situación irregular. Van a venir ahora 18.000. Fijaros la magnitud, la alarma social que se ha montado en nuestro país y en Europa en general, pero en nuestro país, porque van a aparecer 18.000 personas más en un país que está atendiendo de distintas maneras, pero está atendiendo ya a más de 5 personas de origen extranjero. En este caso la inmigración es muy variada, hay más de 60 nacionalidades y que, como es de carácter económico, se distribuye dentro de lo que es el territorio en aquellas zonas que son capaces de acoger mayor número de mano de obra, sobre todo en las épocas de bonanza, que es donde ha crecido normalmente la inmigración en España y que lógicamente ahora se ha frenado. Y que es una inmigración de carácter económico, la que tenemos hasta ahora, se ve claramente por las pirámides poblacionales que, como veis, cuando nos referimos a las personas migradas del régimen general, es decir, las que no proceden del ámbito europeo y otros, pues resulta que lo tenemos con una media de edad de 30 años, por lo tanto en edad claramente laboral. Y cuando hablamos de las personas de origen extranjero, de origen comunitario, pues la edad sube un poquito más, pero
solamente debido a las personas de la tercera edad que vienen a instalarse a nuestro país como final de sus días. Esa es la dimensión cuantitativa del problema. La otra variable con la que tenemos que trabajar es con el fenómeno de la exclusión social de las personas migradas. El concepto de exclusión ha ido evolucionando con el tiempo y hoy, lógicamente, ya nadie asocia la exclusión solo y exclusivamente a temas relacionados con la pobreza. Una persona inmigrada, por tanto, también puede llegar a una situación de exclusión porque tenga déficit de acceso a una serie de elementos del contexto o a una serie de elementos de carácter personal de manera crónica o que se sitúe de manera deficitaria en algunos de ellos. Nosotros hemos elegido pues, este modelo en donde decimos el inmigrante llegará a una situación de exclusión por problemas de acceso a las relaciones económicas de empleo, a los sistemas de protección social, a la dificultad y esto es más psicológico, ¿no?, de que lo que son sus redes sociales de apoyo, a factores de carácter ambiental o a factores de carácter personal. Nosotros planteamos la intervención desde la psicología en este ámbito, de tal manera que decimos, bueno, en el contexto existen una serie de barreras que dificultan la inclusión social de las personas en general y de los inmigrantes y una serie de facilitadores. La intervención social tendrá que ir a la disminución o eliminación de estas barreras y a favorecer y a potenciar los facilitadores del contexto, que ahora lo iremos viendo. Y a nivel de la persona, en vez de hablar de barreras y facilitadores, hablamos de vulnerabilidad y fortaleza. De tal manera que para favorecer la inclusión y prevenir la exclusión, tenemos que disminuir los factores que hacen al inmigrante más vulnerable e incrementar su fortaleza para la incorporación plena dentro de lo que es la sociedad de acogida. Vamos a ver algunos de estas áreas, cómo se manifiesta, cómo se pone de manifiesto en el ámbito de la inmigración y como no tenemos mucho tiempo, solamente colocaré la transparencia de qué propuestas de intervención se están llevando a cabo en la actualidad en cada una de estas áreas a las que acabo de hacer referencia. La primera dimensión, cuando hablamos de exclusión social, lógicamente tiene que estar en la persona. Y cuando hablamos del nivel psicológico en inmigración, se nos viene a la cabeza aquel concepto de Bronfenbrenner que entendía la transición ecológica como el proceso en el cual pues, un sujeto tiene un cambio significativo del contexto en donde se desarrolla o tiene al mismo tiempo un cambio en el desempeño de sus roles de carácter personal y social. Precisamente en la inmigración se dan ambos elementos, es decir, la inmigración para nosotros es una transición ecológica porque hay un cambio de contexto, sociedad de acogida, a veces muy distinta de la sociedad de origen y no tanto de acogida, sino, como veremos luego, de rechazo, y hay un cambio importante en el desempeño de roles. Este proceso ya en sí mismo, si no se aborda de manera adecuada, puede llevar al propio sujeto, porque no afronte de manera adecuada esta transición ecológica, a una situación de exclusión social. Porque se habla del llamado estrés por choque cultural o el estrés por aculturación. Ahí recojo una serie de características vinculadas con este estrés por aculturación y, como veis, el agravamiento, la no superación de cada uno de estos elementos negativos que caracterizan este estrés por choque cultural, pues puede llevar, por ejemplo, a una situación que el compañero Achotegui denominó el síndrome de Ulises o el síndrome del estrés crónico del inmigrante. El síndrome de Ulises o el síndrome del estrés crónico del inmigrante, en el que los elementos estresantes no se superan, se van perpetuando, se añaden a otros elementos de carácter estresante y llevan a una situación, evidentemente, pues muy patológica para el propio individuo. La superación de este estrés, del afrontamiento de este estrés por parte del inmigrante va a depender a su vez de una serie de factores de carácter individual, ya que nos estamos moviendo en este ámbito. Uno de ellos es el género. Y, cómo no, la mujer de nuevo vuelve a aparecer aquí como ese grupo de la sociedad que sale desfavorecida también en el ámbito de la inmigración. Como aparece en esta transparencia, la mujer sufre una triple discriminación, la mujer inmigrante una triple discriminación, primero por ser inmigrante en un contexto normativo nada favorable para la integración, como
persona que pertenece a otra cultura o a otra religión en una sociedad como la que nos movemos, que es favorable a la homogeneización y que es bastante xenófoba en muchísimos de sus aspectos, pero también sufre la mujer inmigrante lo que sufren todas las mujeres prácticamente en el mundo, que es el machismo, como consecuencia de que vivimos todavía en una sociedad machista, porque aunque la normativa efectivamente lucha y castiga todo acto de discriminación hacia la mujer, la realidad social, como todos sabemos, va por otro camino, por desgracia, todavía. Todos estos mayores riesgos que aparecen para ese afrontamiento del estrés por choque cultural como consecuencia de la transición ecológica, pues ha hecho que, por ejemplo, en algunas de nuestras investigaciones, las personas que mayor síntomas depresivos tenían dentro de los inmigrantes que habíamos estudiado sean, como aparece en esta transparencia, la mujer. Pero además es que la mujer, como es un elemento fundamental dentro del ámbito familiar, y pues cursa con un mayor o un peor acceso a los servicios, muchas veces como consecuencia de ese machismo dentro de su contexto étnico, y sobre todo también por la importancia que tiene la mujer la salud sexual y reproductiva. La mujer está sujeta a todo lo que es la trata de persona humana para el tráfico de para dedicarse al servicio de la sexualidad, o por prácticas tan aberrantes como es la ablación del clítoris. Aquí tenéis una serie de elementos o de características, de indicadores de esos procesos excluyentes de la mujer en relación con esta ablación de clítoris, que, como ven, entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en el mundo pues sufre esta lacra social. La manera de abordar, que aunque no tengo tiempo, todos estos problemas desde la perspectiva psicológica, nosotros planteamos el tema del empoderamiento, en este caso de carácter individual, porque no hemos situado en una dimensión individual. Este empoderamiento, lógicamente, afecta a 3 niveles, que es incrementar la motivación por el control, la autoestima, la autoeficacia, etcétera, que está por los suelos en muchas de estas mujeres inmigrantes en muchos de nuestros barrios. Segundo, la adquisición de un conocimiento sobre el contexto para que adquieran una conciencia crítica en el sentido que se planteaba en la psicología de la liberación, de tanta tradición latinoamericana. Y, en tercer lugar, aprender habilidades de participación comunitaria y afrontamiento activo de su situación. Otro elemento fundamental dentro del ámbito individual es la edad, y en efecto la edad también juega en contra como fenómeno favorecedor de la exclusión cuando nos referimos a una parte de la población migrada como son los menores. No tengo mucho tiempo, por lo tanto no me puedo extender, pero los menores se ha considerado durante algún tiempo un efecto colateral de las migraciones. Ni en Inglaterra ni en Francia, que tienen más tradición que nosotros, se les ha echado cuenta. Se pensaba que los niños inmigrantes y los jóvenes inmigrantes con el tiempo se iban a asimilar a los niños y jóvenes de los países de acogida y que con el tiempo no iban a haber diferencia entre unos y otros. Se ha visto con claridad en Francia, se ha visto con claridad en Inglaterra y en otros países que eso no ha sido así, y en España, como no se atienda con cuidado este problema, pues nos encontraremos dentro de unos años con los mismos problemas que ocurrieron, por ejemplo, en los barrios periféricos de París hace unos años, con las movilizaciones reclamando una sociedad más justa y el acceso igualitario a los recursos, como los franceses en ese momento. En el ámbito escolar, como aquí se ha hablado, y me agrada que se haya hablado del tema de la diversidad, pero fijaros lo que decía pues una chica. Mis primeros sentimientos en España fueron de gran confusión, me sentí muy mal, no me gustaba, quería irme, me sentía rara, no podía dormir. Aquí, por ser latino, te sientes discriminado, la gente me miraba con mala cara. En mis clases mis compañeros me mandaban notitas de inmigrantes así. En la clase de geografía de España, que yo de España no sabía nada, cuando llegué, la profesora de geografía a la que más obligaba era a mí. Como veis, pues esto es una situación que también, como veis, la edad, desde el ámbito de la perspectiva de los factores personales, favorece en este sentido, o un elemento favorecedor de la exclusión. Bien, hay toda una serie de respuestas que afortunadamente se vienen dando en los sistemas educativos, probablemente no suficientes. Y aquí tenéis pues algunas de ellas, sobre todo lo que es en el ámbito escolar, pero que se resumen en 3 objetivos: incrementar la equidad educativa, favorecer la comunicación y la competencia intercultural y favorecer el cambio organizacional para hacer una escuela diversa.
Dentro de los factores contextuales que favorecen la exclusión social en las personas y por lo tanto en las personas inmigrantes es la dificultad o el nulo acceso a los vínculos sociales de apoyo. Hay muchas personas que la ausencia de estos vínculos sociales de apoyo les impide la satisfacción de sus necesidades y una incorporación plena en la sociedad. La mayoría de los que estamos aquí contamos alrededor de 30, 35 o 40 personas que percibimos que podemos disponer de ellas para poder satisfacer algunas de nuestras necesidades. Y es el primer elemento, es el primer recurso que utilizamos cuando nos encontramos en algún tipo de problema. En la inmigración, como veis en la transparencia, las redes de apoyo social, y yo he estudiado este problema durante más de 10 años, ocupa un lugar fundamental. Y sin embargo, ¿con qué nos encontramos muchas veces? Pues que como consecuencia de esa transición ecológica, como consecuencia de ese cambio de contexto, se desestructura, casi desaparece ese sistema de apoyo social, y si antes he hablado de alrededor de 30 o 35 vínculos sociales, pues en un estudio que hicimos hace ya algún tiempo con 600, con cerca de 200 personas inmigradas en Andalucía, sus redes de apoyo social, pues como máximo llegaban a 7 vínculos. Pero incluso si nos fijamos en las mujeres peruanas, de nuevo vuelve a aparecer que el acceso a los vínculos de apoyo social estaba prácticamente reducido porque, por ejemplo, no pasaban del 1 o de 2 o de 3 vínculos. ¿Y qué repercusión tenía esto en esta investigación que nos planteamos? Pues que precisamente cuando estudiamos la sintomatología depresiva en esta persona inmigrante, pues encontramos que las personas que tenían apoyo social, por muy grave que fuera su situación, sus niveles en el cuestionario epidemiológico para la depresión eran prácticamente normales, pero aquellas personas que no tenían un sistema de apoyo social consolidado, se disparaban las cifras de sintomatología ansiosa, depresiva, etcétera, en relación con este cuestionario al que antes hemos hecho referencia. De nuevo, la forma de abordar desde el punto de vista psicológico las dificultades de acceso a los sistemas de apoyo pues son múltiples. Aquí tenéis a nivel individual, a nivel diádico, a nivel grupal, nivel organizacional, etcétera. No tengo tiempo de entretenerme en ello y por lo tanto voy a pasar de manera muy rápidamente a lo siguiente. Disponéis de todo esto para aquellos que quieran en el texto al que acabo de decir. Esta dimensión, estos factores favorecedores de la exclusión son menos psicológicos, pero hay que nombrarlo. Y es que el contexto normativo y legal de las llamadas sociedades de acogida no son precisamente muy favorables para la integración, para la inclusión, y son más favorables para la exclusión. Me centraré en uno muy concreto para nada más nombrarlo, y es el estatus de ciudadanía. Por mucho que pensemos y por mucho que actuemos, hasta que la persona inmigrante no tenga el estatus de ciudadano, no podrá equipararse en igualdad de condiciones que las personas de la población autóctona. Y curiosamente, el estatus de ciudadanía, de acuerdo con el Tratado de Maastricht, se asocia exclusivamente a la nacionalidad. Y por lo tanto, las personas inmigrantes pues no disponen de este estatus, lo que hace dividir a la sociedad europea en dos clases, los que tienen todos los derechos y deberes y los que solo tienen algunos derechos y deberes. Desde la psicología nosotros estamos planteando una ciudadanía de carácter intercultural que trascienda el tema de la nacionalidad y haga especial hincapié en otros elementos más integradores y menos excluyentes como el que acabamos de plantear. Cuarto elemento. También podemos llegar a la exclusión social por el nulo acceso o déficit de acceso a los sistemas de protección social. Muy derivado de la situación anterior, si tú no eres ciudadano europeo, si tú no eres ciudadano español, lógicamente te vamos a dificultar el acceso a los servicios de protección, servicios sanitarios. En España le han quitado el servicio sanitario, como sabéis, a los inmigrantes en situación irregular hace muy poco y ahora de nuevo en época electoral se lo vuelven a dar. Esa es una manera de llegar, lógicamente, también a la exclusión social. Pero desde el punto de vista psicológico, nosotros hemos investigado y hemos descubierto que no solamente la legislación coloca en situación de desventaja a las personas extranjeras en el acceso y disfrute de los servicios sanitarios, de los servicios sociales, etcétera, sino que el propio servicio que se presta no está adecuado culturalmente al usuario de origen extranjero. Es decir, los servicios no cuentan con lo que nosotros denominamos empoderamiento o competencia cultural. De tal manera, aquí por ejemplo, esta autora pone de manifiesto cómo en una relación terapéutica se presentan disonancias entre
el terapeuta y la persona que pertenece a otro grupo cultural en el hecho terapéutico. De tal manera que podemos decir que, por desgracia, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros ayuntamientos, nuestros centros sociales comunitarios no están, desafortunadamente, preparados para poder atender todo el rango que la diversidad humana supone, entre ellos el del origen nacional, el del origen cultural o el de distinto origen de carácter religioso. Por lo tanto, hasta ahora, esta situación de déficit o de inadecuada atención a los inmigrantes en estos servicios se le achacaba de manera opresiva, como siempre, aquello de la culpabilización de la víctima, a que no saben, no conocen el idioma, no están preparados para atender estos servicios, en sus países no hay costumbre, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva de la diversidad y de la liberación, nosotros pensamos que son los propios servicios, por su nula preparación y de valoración de la diversidad humana, los que han de proceder a cambiar para poder atender una situación como esta. Un minuto, pues me voy de aquí. El acceso a las relaciones económicas y de empleo. Sin duda, como veis en esta transparencia, la evolución del paro en la población inmigrante en verde y de la población española durante la crisis, se pone de manifiesto que si en el año 2007 había una diferencia de solo 4 puntos, en el 2015 la diferencia entre el volumen de parados de españoles e inmigrantes se ha situado en cerca de 12 puntos. La mejora de la competencia cultural, la mejora de la formación ocupacional y la mejora de la orientación ocupacional debería ser un objetivo. Y por último, la sociedad receptora, no me gustaría dejar esto. Los niños inmigrantes hacen bajar el nivel de la escuela. Las mujeres inmigrantes abusan de los servicios sanitarios. Se ha incrementado la inseguridad ciudadana en nuestros países. Estos son comentarios muy habituales y que se dan en todos los contextos en los que vivimos. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la población llamada de acogida no es en ningún caso, muchas veces, una sociedad de acogida, sino que la población de acogida, en función de una serie de parámetros, percibe a la inmigración como una invasión, hace una evaluación negativa de la inmigración, se siente amenazado por la propia inmigrante y por la propia inmigración y como consecuencia de ello desarrolla actitudes negativas hacia inmigración, inmigrante y políticas migratorias y aumenta sus prejuicios, tanto manifiestos como sutiles, hacia estas poblaciones. Estos dos elementos, a su vez, se retroalimentan. Existen en el CIS y en investigaciones propias muchas pruebas de ello, de tal manera que hay un 30% aproximado de la población española claramente racista, xenófoba, con miedo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay mucho que trabajar desde la perspectiva del cambio de actitudes y de la reducción de prejuicios. La propuesta que hacemos, en definitiva, es la propuesta que hacemos para cualquier otro tipo de intervención. La inclusión social en el ámbito de la inmigración vendrá potenciando los sistemas de apoyo social de los inmigrantes, mejorando, con esto acabo, la competencia cultural de los servicios comunitarios, de los servicios públicos, mejorando el contacto intergrupal entre sociedad autóctona y la sociedad alóctona, generando interdependencia entre los miembros de ambas sociedades, atendiendo a las necesidades fundamentales de esta población, empoderando, como antes decíamos, a las personas inmigrantes para que hagan frente a ese estrés y haciéndolos participar tanto en la vida política como en la vida comunitaria. Solamente la conjunción de programas y estrategias y políticas que aborden todos y cada uno de estos elementos favorecerá los procesos de inclusión social de los inmigrantes y disminuirán los elementos negativos que favorecen la exclusión social. Muchas gracias y perdón por la prisa. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos por las interesantes ponencias que aportaron a esta mesa redonda. Los retos han sido muchos y muy interesantes. Tenemos 5 minutos para alguna cuestión o comentario a estas ponencias de la mesa redonda. Buenas tardes. Mi pregunta va para José Antonio Luengo.
En primer lugar, te felicito por la exposición, era todo corazón, como tú dijiste, muy bien, me agradó mucho. Pero simplemente era pregunta, reflexión sobre el tema de la exclusión. Tú te centraste más en el tema del secundaria, ya, donde los alumnos están indefensos. La indefensión aprendida, doy fe que es así, por mi experiencia también laboral. Pero mi pregunta, si quieres reflexión, es si tú no te parece que la exclusión ya empieza mucho antes. Es decir, aquellos alumnos que en infantil ya son señalados porque se comportan de una forma diferente, porque no atienden las instrucciones de la profesora o profesor de 3 años, ya 4 años, y que de alguna manera son señalados, repito, y que si no se atiende a estos alumnos, alumnos de infantil, que en mi experiencia y por mis datos, la mayoría de ellos tienen un perfil de desajuste emocional ya muy temprano, y que si se le da respuesta bien, pero por mi experiencia también, siguen llegando a primaria ya desfasados y señalados de nuevo, y a secundaria ya con un perfil enorme de fracaso, entre comillas, de no alcanzar objetivos de la escuela, objetivos académicos, y por lo tanto, mi pregunta, resumiendo, luego a estos de infantil se le van sumando en primaria más y en secundaria más, y al final lo tenemos el monto global del 30%, que es pues una realidad. Pero mi pregunta es concretamente, ¿tú crees que antes ya, en infantil, ya hay exclusión, de alguna manera, sin intención, lógicamente, pero ya está ahí? Muy bien. Eres Hipólito, ¿no? Bueno, Hipólito, como no podía ser de otra manera, tienes muchísima razón. Bueno, de hecho, hay exclusión desde la cuna. Esto es una obviedad. Hay niños y niñas que desde que nacen, por dónde nacen, en qué situaciones nacen ya con la exclusión pegada a la piel, ¿no? Esto es rigurosamente cierto. Un dato nada más que viene a colación de lo que se está diciendo aquí, bueno, y de muchas de las cosas que han salido, ¿no? en estas exposiciones. Nosotros tenemos en España un 18% más o menos de población entre 0 y 18 años, un 18% de los 46 y pico millones de españoles, vamos, de las personas que viven en España son aproximadamente 8.500.000 niños y niñas. Bueno, lo que nos dicen los datos, las estadísticas, las cifras rigurosas es que 1 de cada 3 de esos niños, es decir, en torno a 2.800.000, están por debajo del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza que en términos económicos supone que en una familia de 4 unidades de consumo, como se les llama, todo esto es lenguaje OCDE, que duda cabe, es decir, cuatro miembros no ganan más, no hay más de 13.000 y pico euros de ingresos al año. Esto ejemplifica muchas de las cosas, Hipólito, y muchas más que podrías decir que tú has dicho. Lo que yo quería significar, seguramente sin el acierto que yo quería, era que lo que nosotros veíamos con cifras de fracaso escolar, de abandono educativo temprano, de tasas de idoneidad y demás, son lacras, rémoras, dolor, que aparece efectivamente no hacer bien las cosas desde los primeros momentos, ¿no? Que es donde nace muchos factores de exclusión, entre otras cosas por la profecía autocumplida que ejerce poderosamente en el corazón de los adultos. Tú, hijo mío, vas torcido. Y esto lo vemos desde que tiene 12 meses, 14, 18, y eso muchas veces acaba cumpliéndose. No porque esté torcido, sino porque pensamos que ese es claramente su futuro. Me parece muy acertada tu observación y me ha permitido completar la idea. Gracias, Hipólito. Sí, buenas tardes a los ponentes. Agradecer desde luego la exposición de todos ellos, pero sí me gustaría hacer una pregunta sobre, especialmente a don Manuel Martínez, y la pregunta es, en los grupos, si habéis estudiado, o si vais a estudiar, o si pretendéis estudiar, España también es un país de retornados, de migrantes retornados, y me gustaría saber si habéis podido estudiar si las diferencias entre aquellos que han retornado, emigrantes retornados españoles, la xenofobia es mayor que en aquellos que no lo han estado, que no han sido emigrantes.
No sé si se entiende la pregunta. Perfectamente. No se ha estudiado. En concreto, no se ha segregado ese conjunto de la población española con respecto a los segregados. Perdón, no. Lo que se ha estudiado es que efectivamente la edad sí que determina, el nivel de estudio, el haber viajado, y un tema muy importante que puede estar ligado con ahí, que es la identidad nacional. Cuanto mayor es la identidad nacional de una persona, y no sé si eso se podría vincular, mayor es el prejuicio, la xenofobia, la discriminación hacia los colectivos de inmigrantes. Eso lo da el CID, en nuestras investigaciones sí que ha aparecido. Pero la verdad que no conozco trabajo en donde se haya, dentro de las características sociodemográficas, el poner si eran retornados o inmigrantes retornados. Y me parece enormemente interesante el poder incluir en el futuro pues un conocimiento como este. Pero ahora mismo no le puedo contestar. Lo digo fundamentalmente también porque hay lugares donde hay un gran número de retornados, de población de retornados. Y creo, no sé, sería muy interesante ver la influencia también que tienen esos retornados en ese posicionamiento negativo hacia los emigrantes rumanos, etcétera, 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 que vienen a nuestro país. ¿Qué influencia tienen? Y ver si ellos realmente tienen un nivel de xenofobia mayor que aquellos que no han emigrado. Pregunto, en fin, a ver si en el futuro se puede... Claro, no hay nada, sí. No hay nada. No hay nada. Sí es verdad que se han hecho a través de la Junta de Andalucía, que con quien yo colaboro, sí que se han hecho estudios sobre retornados, pero no midiendo el grado de racismo, xenofobia hacia los nuevos colectivos. Me parece una línea de investigación muy interesante. Yo me voy a atrever a decir algo, pero generalizando, en principio, como las personas que se han movido hacia otros países son personas con menos prejuicio, con menos nivel de xenofobia, en principio, pues podríamos pensar que el nivel es inferior, pero a veces aparecen fenómenos de rebote que no son explicables y aquí pudiera ocurrir. Pero yo siempre recomiendo a esto que cojan a la gente, lo metan en autobuses y se lo lleven por ahí, porque es una de las mejores maneras para la reducción del prejuicio. Pero bueno, en este caso, como no me atrevo a hipotetizar nada como se corresponde. Pero muy interesante, y sí que lo propondré a alguna persona que sé que está trabajando con los retornados. Boa tarde. Antes de mais, peço perdão, estou um pouquinho rouco. Mas a minha pergunta é para a mesa, mas essencialmente para o professor José António, para o Dr. José António e o Dr. Mário Jorge, no sentido, o insucesso escolar, que por sua vez vai problematizar a exclusão, tem sido trabalhado por vezes nas escolas, e penso que no sistema português e no espanhol igual, que é, bom, temos este problema, vamos criar um ensino vocacional que vai separar aqui os tipos de alunos, os tipos de crianças que temos. Eu pergunto, o que é que vocês pensam destas políticas que cada vez mais vão mais cedo dividir os alunos? E depois, se a intervenção a ser feita deve ser feita mais na escola e não tanto na comunidade, ou ao contrário? Isto porquê? Porque em Portugal, por exemplo, se defende cada vez mais a escola a tempo inteiro. Isto as políticas, não é? As crianças passam o dia inteiro na escola. Mas não será que se deveria intervir mais na comunidade e possibilitar às crianças que fossem mais à comunidade? Obrigado. A ver si he entendido bien todo lo que has hablado de que en qué medida separar a los alumnos por características o ¿no? diferencias, ¿eso es bueno o es malo para los alumnos? Más o menos, esa podría ser la primera. Si alguien me lo puede traducir. Sobretudo tendo em conta o seu historial de insucesso. E eles, como têm insucesso, então vamos desviá-los para outras vias de ensino que não, isso já no ensino básico, no 5º ano, no 6º ano de escolaridade. Portanto, os alunos, como repetiram várias vezes, a solución es desviarlos. Pero yo creo que si lo puedes traducir para... Sí. Creo que tu cuestión era si hay un encaminamiento relacionado con el insuceso
por via da orientação vocacional. Sim. O que pensas disto? Bueno, yo creo que no he captado bien la pregunta y no quisiera, en fin, prefiero ser sincero y no cometer errores. No quisiera decir algo sobre lo que no me has cuestionado, ¿no? Pero en el fondo de lo que estamos hablando cuando hablamos de la organización escolar y de los procesos por los cuales nosotros valoramos a los niños, a las niñas, vemos sus capacidades, les ajustamos el programa educativo a su respuesta, a sus características, lo que hemos aprendido es que cuanto más segregamos, cuanto más separamos, cuanto más tenemos en cuenta las aptitudes y actitudes personales de los niños y de las niñas, cuanto más compartimentos estancos hacemos, los resultados son peores. Son peores como sociedad, porque hace ya mucho tiempo que se ha significado que el poder de la educación no es la instrucción, ni la acumulación de conocimientos, ni siquiera la capacidad para manejarlos en el día a día. El valor de la educación tiene hoy en día que ver con la capacidad para estar con los demás, para aprender juntos. En España, las escuelas que se organizan, estoy diciendo algo que existe, que no es una teoría, que yo tengo la oportunidad de vivirlo con cierta cotidianidad. Las escuelas que se organizan en grupos diferentes, en grupos cooperativos, en grupos que creen en el protagonismo del alumnado, las escuelas que ya definen el papel del profesor como el papel de un mediador entre un conocimiento que está en la nube, que está en todos los sitios, y otro conocimiento que es el de los alumnos. Las escuelas donde los profesores son protagonistas de la acción para la dinamización de las actividades de los chicos, que sean ellos verdaderos actores de su cambio, son las escuelas que consiguen el llamado éxito educativo, que no pasa por concebir solo los resultados académicos, sino los resultados fundamentalmente basados en la capacidad para eso, para reconocerse, para saber quién soy, qué puedo conseguir, para trabajar en grupo, etc. El papel, y termino, el papel que tenemos los psicólogos educativos en esta tarea es un papel hoy en día muy complejo en España, porque a nosotros nos han expulsado del sistema educativo y nos han expulsado a conciencia. Nos han expulsado porque somos, en España, decimos, moscas cojoneras. Es decir, metemos el dedo en el ojo y decimos, tal vez deberíamos hacer las cosas de otra manera. La orientación educativa sin la psicología en la base de esa orientación es una orientación coja, lo miremos como lo miremos. Y nosotros ayudamos al profesorado, debemos ayudarle sobre todo a que no haya profecías autocumplidas, a que haya una mirada de éxito de los chicos y de las chicas, independientemente de dónde vienen, de sus capacidades y de sus dificultades funcionales, ¿no? Y en este proceso, indudablemente, qué duda cabe de que la elección de vida que hacen nuestros alumnos está muy marcada, demasiado marcada por lo que un maestro o dos maestros pensaron un día. No sé si me he acercado a su preocupación, no lo tengo claro, pero... Sí, perdón. Muchas gracias, Joan Antonio. Sí. Mario? Podes falar. Posso? Não, o senhor também. Não sei como é que está. Não carrega. Habla aqui. Agora sim, não.
Pronto, então vou... Sim, está ligado. Não vou acrescentar muito mais, só queria dizer que eu acho que, sobretudo aquilo que dizia relativamente às políticas educativas, é que tem havido nos últimos anos, nas últimas décadas em Portugal, uma grande variação e muito pouca estabilidade numa orientação que seja baseada numa estratégia que tenha sido identificada por conhecimento, por quem estuda estas questões. O ensino vocacional, o ensino profissional, não é obviamente mau, mas em Portugal houve muito há muitos anos atrás havia uma clara separação, muito poucos iam para o ensino, digamos, normal e geralmente o ensino vocacional era associado às classes mais baixas. Entretanto, com a democratização do ensino, quase que desapareceu o ensino vocacional e, portanto, era uma forma de lutar pela igualdade de oportunidades para todos. Agora voltamos a ver ressurgir o ensino vocacional, o ensino profissional. O que em si não é mau. Aquilo que me está a dizer o colega é que muitas vezes, quando isso é utilizado para selecionar, ou seja, este como tem sucesso escolar não dá para mais nada, tem que ir para ali, aí sim é subverter aquilo que de positivo pode ter o ensino vocacional. E, portanto, parece-me que aí vai ao encontro daquilo que dizia quando partilhei convosco aquilo que preparei para hoje, que tem a ver com a escola ser muitas vezes o espelho das diferenças sociais e ser um contexto onde a própria exclusão social aparece com uma grande nitidez. E quando os jovens percebem que há uns que vão por um caminho e os outros que têm sucesso escolar vão por outro caminho, esse outro caminho, na realidade, tem muito pouco de tentar evitar a exclusão social e muito pouco de tentar recuperar esses jovens e dar-lhes um caminho alternativo, mas tem muito de resolver um problema no imediato, mesmo que ele depois se vá manifestar lá mais à frente. Mesmo uma nota final é que, para além dos psicólogos das escolas, que cada vez têm mais, e tentei referir isso, embora de forma um pouco rápida, têm essa obrigação até pedagógica relativamente aos professores, para que eles entendam mais as realidades sociais, as bases do sucesso escolar, esta questão de muitos dos jovens, quando entram para a escola, já têm o seu destino marcado, se assim se pode dizer. O psicólogo escolar tem muito este papel. A par disto, o psicólogo que intervém na comunidade tem uma responsabilidade imensa para que estes jovens também não olhem para a escola como se não fosse uma coisa deles. Em Portugal começa-se a ouvir muito os jovens a dizer mas porquê que eu vou tirar, mas porquê que eu vou para a escola se o meu irmão também não tirou curso nenhum e agora está muito bem e tal. E, portanto, há aqui um conjunto de, quer dentro da escola, quer na própria comunidade, de fatores que estão na base do insucesso escolar, que têm que ser muito trabalhados na comunidade e na própria escola e que, na minha opinião, não é de todo na separação dos jovens com insucesso para um lado e jovens com sucesso para o outro, como quem quer separar trigo do joio, porque na realidade não é disso que se trata. Trata-se de jovens, todos eles, e que merecem todos eles uma atenção especial. Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias a los 4 ponentes por esta participación y reflexión tan rica y que aportaron una mesa redonda muy interesante y se ve por la presencia de nuestros compañeros que se quedaron aquí. A vosotros también muchas gracias.